Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Félix Roa, soy profesor de técnica vocal y hoy vamos a hacer un pequeño tutorial para aprender a manejar y a tener disciplina con nuestra voz. Bueno, y para poder tener disciplina con nuestra voz necesitamos tener un conocimiento específico. Y lo primero que tenemos que lograr es tener un reconocimiento de todo nuestro instrumento vocal. ¿Qué quiere decir eso? Los músculos o los diferentes aparatos, órganos que intervienen en la función de nuestra voz. Y vamos a empezar con el aparato respiratorio. Aparte de conocer todos los órganos externos que tenemos en nuestro aparato respiratorio, como lo que se puede ver, que es la nariz, ¿cierto? Y de pronto parte de la tráquea aquí bajando, y podemos sentir cuando respiramos la acción de nuestros pulmones. Entonces tenemos que conocerlo por dentro, lo que existe allá dentro de nuestro cuerpo, la caja torácica, los pulmones, los músculos intercostales y el diafragma. Es muy importante también conocer nuestros órganos de articulación. ¿Cuáles son los órganos de articulación? La lengua y nuestro maxilar acá. ¿Listo? Es importante saber que cuando yo voy a hacer técnica vocal o cuando voy a usar conscientemente mi voz, debo mantener mi mandíbula totalmente descansada, suelta, que se pueda mover. Y por último tengo que tener en cuenta todos los órganos de resonancia o todos los músculos y puntos en mi cuerpo que me permiten generar vibración. Son los resonadores que los vamos a ir estudiando a medida que vayamos profundizando en la técnica vocal. Los que más reconocemos o los que más podemos identificar son los de acá, de las mejillas, de toda esta zona de la parte superior de mis labios, la nariz. Acá la cabeza tiene resonadores muy importantes, sobre todo en la parte de atrás de la cabeza, en el pecho, en la laringe también se encuentran algunos resonadores. ¿Cómo los podemos encontrar? A través de consonantes. ¿Y las consonantes dónde las trabajamos? En ejercicios. Pues vamos a conocer todo esto. Todo esto que acabamos de ver son órganos y puntos y cosas de nuestro cuerpo que nos permiten a nosotros ir conociendo la importancia de manejar la fisiología y la fisionomía de nuestro cuerpo para la emisión vocal, para la emisión de nuestra voz. ¿Qué es la emisión? La forma en que yo proyecto mi voz. Entonces, la forma en que yo proyecto mi voz es importante y es algo que yo tengo que comenzar a trabajar paso a paso. Entrando en materia, vamos a comenzar a hacer las cosas del trabajo de la voz desde el proceso de respiración. Tengo que hacer conciencia de cómo es mi proceso de respiración para poder generar muy buenos sonidos. Si yo respiro bien y controlo mi respiración bien, seguramente voy a poder controlar la emisión de mi sonido. Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo en casa. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar aire. En 5 segundos tomo aire. Retengo por 4 y suelto mientras cuento 5 de nuevo. Lo podemos hacer una vez más. Va, tomamos aire en 5, retengo 4 y suelto en 5. Va, de nuevo. Va. Vamos a hacerlo una vez más. Tomo aire en 5, retengo 4 y suelto en 5. Va. Ahora, es muy importante que cuando yo estoy haciendo ejercicios de respiración comience a hacer conciencia
de cómo funciona la respiración en mi cuerpo cuando voy a trabajar mi voz. No solamente para cantar, también para hablar, para cualquier cosa que yo utilice mi voz, incluso para reírme. Entonces, lo primero que tengo que entender es que cuando yo tomo aire, el aire siempre va a ir a mis pulmones, va a llenar los pulmones, y cuando yo lleno los pulmones, obviamente acá sale mi estómago, ¿sí? Pero al salir mi estómago se está haciendo algo que es una dilatación del diafragma. El diafragma es como una sombrillita, como una copita que va bajo los pulmones y que divide los pulmones del páncreas, del hígado, del intestino, del estómago, y que cuando yo lo que hago al tomar aire, lo que hace es expandirse y darle espacio a los pulmones para que bajen y ganen espacio, ¿sí? Ganan espacio, y eso me permite a mí poder tener mucha más capacidad de aire en mis pulmones y que pueda utilizar mucho mejor mi sonido. Ahora, ¿qué sucede si yo hago algo al revés? Que yo hago... Ahí lo que hice es que el diafragma se contrajo, se hizo hacia arriba, le dio ganancia al estómago, al intestino, al páncreas, al hígado, y redujo el espacio de los pulmones. Entonces, lo que yo siempre tengo que buscar cuando hago ejercicios de respiración es ganar espacio para mis pulmones. ¿Qué tengo que generar? También que mi zona intercostal y mi zona lumbar también se presionen gracias al empuje que está haciendo el diafragma para poder darle capacidad a los pulmones. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, respiramos 4 veces seguidas y vamos a retener un ratico. Entonces, 1, 2, 3, tomamos 4 veces. Y suelto. Si puedo mantenerme mucho espacio, reteniendo el aire, mucho mejor. Porque ahí lo que estoy haciendo es presión de los pulmones hacia abajo para que ganen espacio. Ahora, es importante que nosotros trabajemos siempre ejercicios de respiración para que podamos llegar a hacer una buena fonación. Vamos a hacer un ejercicio de los resonadores, algo de lo que les estaba hablando, y vamos a hacer un ejercicio sencillo, sin necesidad de hacer líneas melódicas ni nada de esto, solamente para poder hablar mucho mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez, que se sienta la vibración en mis labios, mandíbula suelta, y voy a poner mi dedito acá al frente, y mi dedito tiene que poder sentir la vibración de mis labios. Entonces hago esto la mayor cantidad de tiempo que pueda. ¿Qué estoy haciendo con este ejercicio? Buscar que mi laringe se sienta un poco alargada y que me ayude a tener una voz un poco más profunda. Hay cosas que yo tengo que tener esenciales en mi voz y que tengo que comenzar a hacer conciencia de cómo la utilizo. Yo puedo utilizar una voz afuera, y esa voz afuera me sirve, pero puede cansar muchísimo. El aire acá se comenzó a cansarme, me comenzó a fatigar porque hay demasiado aire saliendo. A esa voz técnicamente se le conoce como voz velada, cuando yo hago esto así, exceso. ¿Listo? Hay una voz central, hay una voz atrás, que es una voz impostada, acá atrás, más impostada, y si se pasa del impostado queda en bostezo, que es voz de cuco. Entonces puedo hacer un paso por todo el arco vocal que yo tengo y llegar hasta la voz afuera y volver a meter la voz, y comienzo a manejar mi voz. Importante poder manipular la voz en ese sentido. También puedo utilizar la voz un poco negra acá, voz negra, y puedo utilizar la voz nasal. Todos esos procesos de la voz es importante que yo los comience a ser conscientes, de saber cómo hago la emisión de mi sonido para poderlo trabajar más adelante de forma adecuada. Ninguna voz está mal, si yo soy consciente de cómo estoy sacando mi voz me puede funcionar. Entonces, importante, cuando yo voy a hablar con la gente, lo importante es que yo mantenga un volumen adecuado sin llegar al grito ni llegar a hablar demasiado pasito, porque eso afecta a la audiencia. Tampoco puedo estar hablando demasiado rápido porque no me entienden nada de lo que yo estoy diciendo, o de pronto irme hacia lo lento
porque cuando hablo lento la gente tiende a dormirse. La idea es que yo tenga una forma de hablar bastante moderada, en un volumen moderado y en una ubicación central para que la gente me pueda escuchar de la mejor manera. Esas son las formas que yo tengo para hacer de mi voz una fórmula que ayude a que yo pueda generar mejor mis clases, mejor una conferencia y obviamente si voy a cantar que yo pueda manipularla de la mejor forma. Ahora vamos a hacer un proceso. Cuando yo ya paso a hacer el proceso de cantar con mi voz, lo que comienzo a hacer es discriminación de sonidos. Entonces vamos a ayudarnos un poco de estos dos instrumentos que yo tengo acá. Tengo un teclado eléctrico y tengo el piano acá. Entonces lo primero que tengo que hacer para poder aprender a cantar es que mi oído discrimine los sonidos. ¿Qué es eso de discriminar los sonidos? Que mi oído sepa diferenciar si esto o esto es un sonido grave o un sonido agudo. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces si yo hago este sonido y después este, hice dos sonidos diferentes. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que los dos sonidos sí fueron diferentes. Vamos a reconocerlos de nuevo. Muy bien. Reconociendo esos dos sonidos, entonces ya sé que son diferentes. Ahora lo importante es saber cuál es el sonido grave y cuál es el sonido agudo. Si tienen dudas, el primer sonido que toqué es el sonido grave. El segundo fue el sonido agudo. Lo mismo sucede acá, miren. Si no diferencio eso, entonces tengo que poder entender esto también. Vamos a hacer otro entrenamiento acá. Ahora, la pregunta es, ¿son el mismo sonido o son diferentes? ¿Tienen la misma altura del sonido? Sí, son lo mismo, miren. ¿Listo? ¿Qué sucedería si fuera un poco diferente? Vamos a mirar la prueba entonces. Aquí hay diferencia. Si sonan al tiempo, se genera algo un poco molesto a los oídos. A eso se le llama batimento. ¿Listo? Ahora, ¿para qué va eso con la voz? Si yo hago ese sonido y lo quiero imitar con mi voz, tengo que igualarlo. Y cuando logro igualarlo, sé que lo que yo estoy haciendo está afinado. Ahora, vamos a hacer otro. Están iguales en los dos instrumentos. Lo voy a imitar con mi voz. Cualquier vocal en este momento nos puede funcionar. ¿Qué sucede si yo no hiciera el mismo sonido? Vamos a hacerlo más abajo. Y si yo hiciera suena diferente. O por abajo suena diferente. Voy a igualarlo. Lo escucho, lo canto en mi mente y ok. Ahí ya comienzo a saber que estoy comenzando a afinar mi voz. Entonces que yo pueda hacer los mismos sonidos que hace el piano. Más lento para que lo podamos repasar en casa, a ver si podemos lograrlo. Lo canto. Puede ser más arriba. ¿Listo? Si pude hacerlo y sé y lo hago a conciencia que estuve logrando los mismos sonidos que el piano, entonces puedo decir que estoy afinado o que puedo afinar. Ahora, ¿qué otros ejercicios puedo hacer? Entonces, vamos a hacer un reconocimiento de saber qué sonido es más agudo y qué sonido es más grave. Entonces yo voy a hacer, por ejemplo, estos dos sonidos.
Y en casa me van a decir qué sonido fue más grave, el primero o el segundo. Repetimos. ¿Cuál fue más grave, el primero o el segundo? O quizás fueron iguales, no sé. El primero fue el más grave, el segundo fue el agudo, entonces... ¿Listo? Vamos a hacerlo con otro ejercicio. Entonces... ¿Cuál fue más agudo, el primero o el segundo? ¿Cuál fue más grave, el primero o el segundo? El primero fue el agudo, el segundo fue el grave. Vamos a mirar otro. De nuevo. Lo podemos repetir acá. El primero fue más grave, el segundo fue más agudo. Si yo puedo tener esa discriminación en mis oídos, estoy haciendo algo bien. ¿Listo? Vamos a hacer el último. Por acá. El primero fue el agudo, el segundo fue el grave. ¿Listo? Después de que yo pueda controlar esas cositas con mi oído y que de pronto lo pueda imitar en la voz. Entonces ya puedo comenzar a jugar un poquitico, a entrenar mi voz. Entonces, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar un pitillo y cantar por medio de un pitillo para poder comenzar a generar estos dos sonidos. Ojo, algunas personas sienten que el sonido fue igual. Estoy cambiándolo, solamente que son intervalos muy cercanos. Y puedo seguir subiendo. Y puedo subir más. ¿Listo? Voy a dejar una serie de ejercicios acá para que podamos entrenar en casa. Entonces, utilizo la vocal que yo quiera. Una A. Solito el piano. Aquí les ayudo. Ahora, importantísimo, cuando yo tengo todo este proceso y comienzo a discriminar eso, la idea es que yo pueda utilizar mis vocales y que me comiencen a funcionar para todo el trabajo de mi voz. Entonces yo puedo utilizar las vocales rotándolas U, A, E, I, O como yo quiera y de acuerdo a lo que estoy haciendo con el piano. La técnica vocal lo que me ayuda es a reconocer mi voz, a cómo funciona. Yo tengo que entender algo y es que la voz es como una huella digital. Cuando yo tengo miedo o cuando yo estoy con alguna preocupación o tengo ansiedad o tengo alegría o cualquier cosa que me esté pasando, normalmente mi voz la refleja. Inclusive si me acabo de despertar, mi voz refleja que acabé de despertar. Entonces esa huella dactilar que tiene mi voz hay que aprender a manejarla.
¿A través de qué? De toda la manipulación que yo pueda hacer con mi voz y de manejarla y poder hacer todo el uso que yo quiera con mi voz para poder entrenarla. Lo primero que tengo que hacer es conciencia de cómo utilizo mi voz. Y cuando yo tenga esa conciencia, puedo comenzar a entrenar cada uno de estos ejercicios haciendo diferentes voces para poder acondicionar mi voz de la mejor manera. ¿Qué otros ejercicios hay? Podemos hacer ejercicios de lip rolls o carrito o trompetilla. Generalmente lo utilizamos con sonido. ¿Para qué? Para que todo mi aparato de fonación se prepare para ser usado. También es importante que yo entienda cuál es el mecanismo de voz que yo voy a utilizar, para que yo sepa si estoy usando voz de pecho, voz de cabeza, y en el paso que haga la voz mixta, para que nadie pueda saber. Entonces la idea es que nosotros podamos poder minimizar el paso de la voz mixta hacia la voz de cabeza y que el rango de nosotros tenga suficiente amplitud para que podamos cantar muchas cosas, para que podamos cantar ópera, pop, lo que a nosotros nos guste, reggae, rock, ¿listo? Entonces es importante poder tener conocimiento de todo esto que hacemos en la técnica vocal. Cuando yo hago técnica vocal, normalmente hacemos un proceso, las personas a veces tienen el talento para cantar, ¿sí? Tienen mucho talento para cantar, pero es importante que hagan la técnica vocal porque la técnica vocal les va a prolongar ese talento que Dios les dio por mucho tiempo. Van a poder prolongar por años el trabajo de su voz. Cuando yo evito hacer la técnica vocal, en algún momento mi voz va a comenzar a fallar y va a comenzar a tener ronqueras que normalmente son difíciles de lograr recuperar. Cuando yo tengo nódulos o genero ronqueras en mi voz, a veces se puede hacer cirugía y las cirugías son de alto riesgo para la voz, pero a veces es pérdida del pliegue vocal y no se puede hacer nada. Entonces por eso lo importante, aparte de hacer la técnica vocal para hacer un proceso de calentamiento, que el calentamiento es un proceso de cuidado de la voz. O sea, si yo voy a utilizar mi voz y mi voz es mi herramienta de trabajo, mi voz tiene que ser cuidada como esa herramienta de trabajo. ¿Sí? Si yo canto, si yo hablo, si soy docente, si soy locutor, entonces procuro hacer calentamientos antes y después del uso de mi voz, para que mi voz se caliente, ¿cierto? Para salir, y luego hago como una especie de estiramiento para que se relaje y pueda descansar. Bueno, esperamos que de pronto nos podamos encontrar en un siguiente tutorial para seguir aprendiendo más sobre la técnica vocal, y todo este maravilloso mundo de la voz. Nos vemos.